empezamos, esta vez presentamos a un colega, que es un postdoctorante, ¿no? Que pues, viene portando una cita. Él hizo su doctorado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Poli, trabajando sobre medio granular. Y bueno, el grupo de Abel López, Abra Medina, ¿no? Y ahora pues, nos va a hablar un poco de lo que está haciendo, ¿no? Sobre el flujo, también dice, flujo mágico de material granular en situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar me voy a disculpar porque me operaron de las muelas del juicio y a veces se me traba la quijada. Entonces, si ven que me estoy riendo, no crean que no tomo en serio esto, ¿no? Es por esta cosa que me pasó. Ya perdiste el juicio. Ya perdí el juicio. Bueno, les vengo a presentar lo que es mi tema de postdoctorado y doctorado, que es la descarga de flujo mágico de material granular en contenedores que se llaman silos. Nuestro equipo de trabajo es el doctor Gerardo aquí de la facultad, el doctor Abel y Abraham de CIMI Azcapotzalco del Politécnico. Bueno, el contenido de nuestra presentación tiene los siguientes. Vamos a partir de una introducción, la justificación de por qué es nuestro trabajo, el objetivo de este a su vez, aplicaciones que hemos llevado a cabo, planteamos el problema experimental y teórico, mostramos nuestros resultados y bueno, aquí faltó poner en qué las publicaciones que se han hecho, ¿no? Conclusiones y referencias. Como introducción partimos de qué es un silo. Es un contenedor que sirve para almacenar almacenar granos agrícolas, harinas, grava, todo lo que tenga forma granular sirve para almacenarlo, ¿no? En este caso, en la imagen vemos los silos. No sé si los han visto, ¿no? Son silos que tienen una altura aproximada de los menores, silos industriales, los menores tienen una altura de 15 hasta 40 metros y un diámetro hasta de 30 metros y almacenan todo tipo de granos, ¿no? Las fotos que muestro aquí son los principales problemas que tienen estos silos. Aquí vemos que en la parte de abajo no soportó la carga del almacenaje y por la parte de abajo desfogó todo el medio granular. En la siguiente imagen vemos cómo igual no soportó la fricción en las paredes y se partió, más bien aquí el suelo no resistió y se hundió el silo. Todo esto genera pérdidas, ¿no? Económicas y se hundió el silo. En esta estructura es metálica, no resistió de nuevo la fuerza del medio granular y se partió en dos. Y esto es lo que ha pasado últimamente, que como son medios granulares y muchos fermentan, al tener contacto aire y el tipo de combustible que ya se genera y un chispazo imprudencial que se puede generar hasta en la misma fricción de los granos, genera la combustión y hace que exploten estos silos, estos contenedores. Aquí vemos la parte superior de estos contenedores como cuando fue debido a una explosión. Esto me parece que era de maíz, el grano que se estaba manejando. No, antes de comenzar, el flujo mágico es la cantidad de granos que emana de un orificio del contenedor y está cuantificable como la masa dividida entre la masa, y esta descarga se da solamente por gravedad. La mayoría de la descarga de estos hilos es por la parte del fondo del contenedor. Entonces nosotros en nuestro trabajo buscamos qué pasa si sale por las paredes laterales del contenedor, qué tanto le afecta el espesor de pared, el diámetro de salida y el grano. Bueno, un problema muy común en la descarga de medio granular se da en el atascamiento de los granos. Es cuando se genera en la parte de la tolva, en la parte de abajo del fondo del silo, esta forma y no permite que los granos descarguen como se ve en esta imagen. Entonces se generan arcos, que hay muchas teorías que tiene que el diámetro
de salida de la tolva tiene que ser 6 veces mayor que el diámetro de los granos. Esto es una imagen pero de dibujo, pero realmente pasa. Cuando estos hilos se atascan, y como les mencioné, tienen una altura de 40 metros, bueno, el mínimo de 15 metros hasta 40, las personas imprudentemente lo quieren destapar y se introducen en el silo. ¿Y qué pasa? Pues son como arenas movedizas, ¿no? Entonces ahí las personas pueden, es muy difícil sacar a las personas y ahí mueren, ahí dentro. Entonces ese también es un gran problema, porque aparte de que se murió la persona, todo el material, depende de qué sea el material granular, se contamina. Entonces todo ese material granular son pérdidas económicas igual. Y también por la parte de abajo, muchas veces hacen esto imprudentemente, porque el diámetro de salida es de 2 metros en algunos, o de medio metro, y entonces cuando cae la descarga es mucho el peso y aplasta a la persona. Y bueno, no quise poner las imágenes imprudenciales porque está de más. Bueno, el objetivo de este trabajo fue formular una nueva correlación experimental, una fórmula que nos ayuda a predecir el comportamiento del flujo másico debido solo por la gravedad a través de orificios de salida de distinto diámetro. Consideramos distintos tamaños de diámetro del grano, manejamos, bueno, más adelante les menciono qué granos. Vemos cuál es el efecto del grosor de pared en el flujo másico, y buscamos que el flujo másico esté en función de la densidad del material, la gravedad, el diámetro de orificio de salida del contenedor o silo, el diámetro de grano y W, que es el espesor de pared. Bueno, en algunas aplicaciones que hemos detectado hasta ahorita es en la entrega dosificada de medicamentos, ya que cuando sale por la pared lateral del contenedor podemos entregar una dosificación exacta del material granular. Entonces hay un medicamento que sirve para controlar o tratar la sífilis, que lo que te vuelve loco no es la enfermedad, sino el tratamiento por exceso de dosis en el material granular. Entonces con esto podemos dosificar bien la entrega de este medicamento. Una aplicación que hicimos fue para detección de balas, para protección de balas. Lo que hacía, retenía las balas. Tenemos un contenedor aquí, es como un bloque de madera, lo llenamos con material granular, en este caso fue arena de playa. Todos los orificios que ven aquí son de un arma calibre 50 que me están grabando. El ejército lo hizo, fue un trabajo que hicimos con el ejército. Como ven, la caja no sufrió ninguna deformación debido a los impactos de la bala, y eso que era del calibre 50, ya que lo que tiene el material granular es que disipa muy rápido la energía. Hemos estudiado que a los 10 centímetros ya la bala, le hicimos una radiografía a esta caja, y a los 10 centímetros encontramos la ojiva de esta bala, y ninguna bala penetró hacia el otro lado de la caja. Y el principal funcionamiento de los relojes de arena es de este método, ¿no? De la descarga de flujo másico. ¿Los chalecos antibalas tienen medio granular? No, los chalecos antibalas tienen telas especiales, fibras, pero más que nada estos son para cuando son, no sé si han visto los militares que están en las carreteras y ponen costales de arena. Entonces, más que nada es para esto, porque los costales de arena sí los llegan a penetrar. Y ya con estos bloques, igual no se deforma. Perdón. No se deforma el contenedor, mantiene siempre la misma forma, a pesar de que me parece que fueron 178 impactos de la bala. No me recuerdo el dato porque ya tiene. Y no se deformó la caja. Entonces con los costales de arena hicieron el mismo experimento y toda la arena se desparramó.
Bueno, nuestras justificaciones es, la técnica es, el 80% de la industria mundial pues se maneja por medio granular, ¿no? Y esto provoca grandes pérdidas en su manejo, en su traslado, en su almacenaje, ya que como vieron las estructuras suelen fallar mucho, debido a que no soportan toda esta carga, debido a la fricción entre grano y estructura, y genera las fallas que les mostré al principio. Nuestra justificación social la dimos porque en la actualidad hay muchas personas que están haciendo silos domésticos para almacenar su cosecha, bueno, sus granos. Eso es un silo, se puede decir doméstico, pero estos silos domésticos tienen también mucho el problema de que, como es la lámina galvanizada y mucho del material, el granular que almacena no es azúcar, sal, maíz, al tener contacto con esto hace que la lámina galvanizada empiece a tener corrosión, y entonces es una nueva pérdida ahora para los campesinos, ¿no? Económico muy grande, porque pues eso es el almacenaje de cierto tiempo de su cosecha, ¿no? Disculpe. Bueno, se vaciaría igual un contenedor un contenedor que tiene material granular que si tuviera un fluido, bueno, que es un fluido, pues conocemos todo el teorema de Torricelli, ¿no? Que la velocidad con la que se descarga está en función de la altura de llenado del recipiente, ¿no? Pero el material granular, la descarga no está en función de la altura. Puede tener una columna de 1 centímetro y hasta que llegue al orificio va a seguir emergiendo de la pared, bueno, del orificio donde se encuentra situado. Entonces, ese es nuestro primer. El medio granular se puede ver como un líquido, un sólido, un líquido y un gaseoso, y al final les explico. La ley que rige, o la fórmula que rige la descarga de flujo másico de los hilos, de los contenedores, la dio Hagen-Beverloo en 1852, y dice que la descarga es cuando se encuentra en el fondo del contenedor, como vemos aquí, donde D es el diámetro de salida. Aquí ponen H, pero el material granular, su descarga no depende de la altura de llenado, y eso lo vemos más adelante hicimos unas trayectorias de la descarga de material granular contra un fluido, ¿no? En este caso era agua. Vemos que la descarga de material granular está en función a la densidad del material, a la gravedad en un medio y al diámetro de salida a las 5 medios. Eso fue en 1852. Pero otro autor, me parece que en 1869, algo así, dice que la descarga de estos contenedores sí se ve afectado por el diámetro de grano. Una K que la tiene empíricamente y vale de 1 a 2, ese es su valor básico, y esta C que está en función a la geometría del grano, que también la hemos calculado. Bueno, aquí es como les decía, cuando la descarga es en la parte de abajo del contenedor, en la parte del fondo del contenedor, Hagen y Beverloo consideran que la fórmula la ley que rige la descarga de esto es como se muestra aquí, donde K es un coeficiente de descarga dimensional, pero les digo que va más en función a la geometría o morfología del grano, porque como sabemos no todos los granos son iguales, ¿no? Y más que nosotros trabajamos granos de tapioca, mostaza, arena de playa y arena de Ottawa, y entonces toda la dispersión que tiene en la morfología de un grano a otro es demasiado grande. Entonces consideramos muchas veces diámetros promedios del grano, que hacemos una micrografía que adelante les muestro. Bueno, aquí tenemos este es nuestro contenedor, silo. Este contenedor, el flujo másico emerge de las paredes, como se muestra. Este caso es azúcar.
que es el que más genera problemas en su almacenaje. Consideramos que el material granular es seco y no cohesivo. Tenemos diferentes tamaños de grano, porque la azúcar no es homogénea, tiene distintos. El orificio son de distintos diámetros. El recipiente por los 4 lados tiene un grosor de pared distinto. Consideramos el espesor de pared. Y como les digo, la presión no está en función de la altura de llenado. Entonces aquí va a seguir saliendo grano siempre y cuando exista las columnas de grano arriba del orificio, como nos muestro aquí. Bueno, aquí tenemos el orificio y tenemos la columna de granos. Entonces siempre va a haber flujo si tenemos, aunque sea 1 centímetro arriba de la columna, hasta que alcance su ángulo de reposo natural del material. Bueno, el equipo que manejamos en el laboratorio es un sensor de fuerza con el que detectamos la descarga de material granular, un inclinómetro, que también cuando es un silo casero, lo que hacen las personas es inclinarlo, ¿no? También hicimos toda esa teoría, se puede decir. Un medidor de humedad, porque hay que controlar hasta el más mínimo detalle en estos experimentos, porque más que nada en el material granular, en azúcar, cuando cambia la temperatura, el azúcar se vuelve cohesivo. Entonces hay que llevarlo a un proceso para quitarle esa cohesión y tampoco que se funda, ¿no?, el azúcar y se vuelva caramelo. Este cloruro de litio es para controlar la humedad dentro del laboratorio. Tamizamos el medio granular para tener más o menos un aproximado de material granular que sea el mismo, y el microscopio para hacer micrografías. Bueno, aquí eso es un nuevo método que hicimos para medir el flujo granular. Aquí tenemos el silo, lo destapamos de los orificios y descarga el material granular en este contenedor, que va directo al sensor de fuerza, como se muestra aquí. Y el sensor de fuerza lo que hace, manda una gráfica, manda datos a un sistema de adquisición que manda esta gráfica de fuerza versus tiempo, y el flujo másico está cayendo en razón de gramos sobre segundo. Y este es un nuevo método que implementamos para medir el flujo másico en este tipo de experimentos. Eso es lo que reportamos en nuestro primer trabajo como un avance de este tipo de método de medición. Aquí viene ya lo importante. Cuando la descarga de flujo másico es en la parte inferior del contenedor, les muestro aquí, tenemos un espesor de pared relativamente muy delgado, y en B el espesor de pared es casi el doble del espesor de pared 1. Cuando es en el fondo la descarga, el espesor de pared no se ve afectado por el espesor, por el grosor de la pared. Entonces el flujo másico para un espesor de 3 y 9 centímetros, de 0.9 centímetros, es igual. Entonces en el fondo el espesor de pared no le importa, porque siempre va a ser el mismo, y aunque sea distinto el diámetro de grano, siempre va a seguir la ley de Hagen o la ley de Beverloo, que si la ponemos es la ley de Hagen-Beverloo. Eso es para cuando se sitúa en el fondo del contenedor. Y ahí viene lo que hemos hecho de nuestro trabajo. Cuando el flujo másico emerge en las paredes laterales, trabajos de Bagrichter en 1979 dice que el flujo másico va como la densidad del material, G a la 1 medio, sigue manteniendo lo de Hagen y Beverloo, pero dice que el orificio de salida ya va a las 7 medios. Sheldon y Durian dicen, estos son para orificios rectangulares y en forma de óvalo en las paredes. Aquí ponen un rectángulo y óvalos.
Sheldon y Durian en el 2010 dicen que cuando sale igual de las paredes laterales, que va como la ley de Hagen. Nosotros encontramos, bueno, planteando nuestro problema, hicimos varios contenedores, ¿no? Como les había mencionado, los espesores de pared son distintos en cada pared. En uno tenemos 9 milímetros y hasta el menor, que es de 3 milímetros. Los orificios son de distinto diámetro. Tenemos desde 0.6 centímetros hasta 3 centímetros de diámetro. La caja tiene una altura de 50 centímetros. Este es un esquema del procedimiento, como les había mencionado. Tenemos nuestro silo, el chorro de arena cae en el contenedor, en el recolector o contenedor. El sensor de fuerza detecta lo que está cargando y ya manda la señal a la PC. Nuestro ángulo de reposo, bueno, hay que caracterizar primero todo el material que tenemos. El primer paso y el más importante, creo, es el ángulo de reposo, que nos va a decir cuándo el material se va a detener en la descarga por lateral. Se determina el ángulo de reposo al montículo de granel sólido, y aquí tenemos el ángulo de reposo para el material que es tapioca, y como igual su granulometría. Vemos que a simple vista la tapioca se ve como si estuvieran iguales, ¿no? Como si fueran iguales todas, pero ya en micrografía la tapioca todas son distintas. Entonces hay que sacar un diámetro promedio del grano del tamaño de partícula. En este caso creo fue 2.2 para la tapioca. Manejamos tapioca, mostaza, arena de playa, y estos son algunos datos que obtuvimos. Bueno, aquí lo que estamos viendo es nuestros hilos contenedores. Es que aquí no sé si alcanza a ver. Aquí el espesor de pared es muy grande. Aquí es con arena de playa y el espesor de pared es muy delgado. Tienen el mismo diámetro y están situados a la misma altura, pero aquí la intensidad del flujo es mucho menor que la intensidad. Donde el espesor de pared es muy delgado. Entonces desde aquí empezamos a notar que el espesor de pared sí jugaba un papel muy importante para controlar la descarga por paredes laterales. Igual pasaba en granos con mayor tamaño, porque el diámetro promedio de este es de 0.03 milímetros y el de tapioca 2.2 centímetros. Entonces hay una diferencia notable ahí del tamaño del grano. Nuestro modelo geométrico, a base de observación de los experimentos, hicimos nuestro modelo geométrico donde tenemos el material granular. Aquí remarcamos, ¿no?, dónde están las paredes, el grosor de la pared W. Cuando existe flujo es cuando el espesor de pared, cuando el espesor de pared es muy delgado, el flujo siempre va a existir, ¿no? Cuando el espesor de pared es muy grande, el ángulo, ya no existe flujo, pero ya tenemos la consideración del ángulo de reposo del material y se crea este ángulo alfa del contenedor, ¿no?, que es como la arcotangente de dentro de W, donde W pues, es el espesor y D es el diámetro del orificio de salida. Obtenemos un espesor crítico cuando ya no va a existir flujo másico, que va como D sobre la tangente del ángulo de reposo. El primer aporte que hicimos acerca de cuando el flujo es por las paredes laterales, vemos que tenemos todavía el flujo másico de Hagen, pero ya agregamos el efecto del espesor de la pared y el ángulo de reposo, que es como la arcotangente como les había mencionado, de dentro de W menos el ángulo de reposo. Aquí vemos que el flujo másico se ve afectado cuando el espesor de pared es más grande y el diámetro de salida del orificio es muy pequeño. El flujo másico disminuye
y lo podemos observar en esta gráfica, ¿no? Del flujo másico en función del el espesor de la pared. ¿Llevas hasta aquí? ¿Cómo de qué dimensiones son estos contenedores que usaron en el error? Dimensión. Bueno, tratamos de que todos fueran de las mismas. A pesar de que son de 50 centímetros de altura, de 10 por 10 de sección, de 10 por 10, pero también usamos contenedores cilíndricos, donde el más grande que tenemos es una lata de café, que creo me parece ser de 20 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro. Pero ahorita los que más tenemos reportados son estos contenedores cilíndricos rectangulares, donde lo que hemos cambiado es el diámetro de salida del orificio. Ha sido rectangular, triangular y circular. Y bueno, en distintos materiales. ¿Alguna otra pregunta? En ese caso, todos los orificios, ¿qué forma tenían? Para este primer trabajo, todos los orificios son circulares. Para este primer trabajo. Pero aquí me parece que cuando el material granular es muy pequeño, el de la arena, tenemos el diámetro de 0.6 hasta 1 centímetro. Pero ya cuando el grano ya es grande, el orificio más pequeño es de 2 centímetros hasta 3. Para ver también lo de los atascos y eso. Bueno, graficamos la ley de Hagen contra nuestra correlación que obtuvimos, y obtuvimos una correlación, bueno, que satisface muy bien, ¿no? Un ajuste lineal de las dos para los diámetros que, bueno, al parecer aquí fue para la arena de playa y todos caen sobre la misma recta. Y aquí también lo hicimos, pero es aquí donde obtuvimos ya, como podemos observar aquí, cuando el material granular es muy pequeño, este coeficiente de descarga como que no afecta mucho en la salida del material, pero más bien no se visualiza aquí en esta gráfica, y la gráfica parte de cero, pero cuando ya es un material de granular considerable, ya el coeficiente, ya la gráfica no inicia en cero, y aquí ya se obtienen los coeficientes de descarga, que los obtuvimos 0.3 y 0.15, donde ya afecta el tamaño de grano para la descarga de material granular. Igual tenemos nuestra misma correlación, pero aquí ya consideramos el diámetro de grano, y eso, el alfa es lo que los había hecho dentro de W, y el ángulo de reposo. Para los silos domésticos se tiene la teoría de que hay que inclinarlo. Franklin y Johansson en 1955 establecieron que el flujo másico de material granular, cuando el silo, que esto, bueno, si lo decimos en palabras de ingeniería, el simple hecho de tener esta carga sobre una pared hace que se fracture, ¿no?, el contenedor. Entonces, por eso estos trabajos nada más se pueden hacer para ciertos contenedores, que son los contenedores domésticos que tenemos, porque, bueno, ¿cuándo van a estar inclinando una columna de 40 metros, no? Bueno, dicen que la descarga de flujo está en función del diámetro de salida y el ángulo con el que se inclina. Igual consideran el ángulo de reposo para la detención del flujo, y hacen estas consideraciones cuando
Cuando alfa es igual a 0, que tenemos el caso horizontal, se recupera cuando la descarga del flujo másico es en el fondo. Cuando pi es igual a menos θr, no existe flujo granular, quiere decir que ahí el espesor de pared está afectando o simplemente no hay un orificio de salida. Y que les menciono era el de pi medios, es cuando el flujo se encuentra en la pared lateral, pero no están considerando el espesor de la pared. Bueno, esto me lo voy a saltar. Nosotros lo que hicimos fue inclinar el contenedor como lo tenemos en la imagen anterior. Lo inclinamos a un ángulo beta y vemos que el flujo másico se comporta como una función sinusoidal de beta para diámetros igual, siguen siendo espesor de pared distinto y diámetros de salida igual distinto. El flujo de salida es más intenso cuando se encuentra igual en el fondo del contenedor. Aquí hicimos toda la gama inclinamos el silo desde que está en 0 grados. A ver, aquí inclinamos el silo desde que está en el caso horizontal hasta llegar al vertical y vemos cómo es la salida del flujo másico, ¿no? Perdón. Vemos que también tenemos un buen ajuste para el flujo másico experimental y el calculado por Johansson y Franklin. Bueno, otra vez partimos, es que tengo una molestia en las... Bueno, lo que hicimos fue calcular la trayectoria de los chorros de arena. Lo hicimos para la ley del teorema de Torricelli y cuando es material granular, ¿no? Vemos que la intensidad o el alcance de estos chorros está en función de la altura de llenado, pero aquí no está en función de la altura de llenado y la intensidad. A simple vista se ve que arriba tiene mayor intensidad, pero no todos los granos tienen la misma intensidad. Nada más lo que aquí tiene de distinto es que es un diámetro de orificio distinto. Partimos de la siguiente hipótesis igual, se considera que es un material granular seco, no cohesivo. La densidad del material es mayor que la densidad del aire para que el material pueda fluir a través de los orificios. La salida de este chorro está en función del ángulo de reposo del material y no del ángulo del recipiente. Bajo estas hipótesis, nuestras ecuaciones de movimiento las escribimos de la siguiente forma. Bueno, obtenemos nuestras condiciones donde la velocidad para flujo másico, la velocidad salida en material granular es el flujo másico sobre la densidad del material y el área donde está saliendo el material. Obtenemos nuestras trayectorias. Obtenemos nuestras trayectorias con esta ecuación que formulamos, donde igual para espesor de pared vemos cuál es el efecto del espesor de pared. Tenemos el ángulo del recipiente, el ángulo de reposo del material. Calculamos las trayectorias para cuando mantenemos un diámetro fijo en la salida y cambiamos el espesor de pared. Vemos que cuando el espesor de pared es muy grande, la intensidad o el alcance
del chorro de materia granular va a ser más corta, va a ser corta en comparación si el espesor de pared es muy delgado. También cuando nuestro espesor de pared es demasiado delgado, es 0.01 centímetros, vemos que aquí casi son iguales, ¿no? Eso es como, está muy ampliado esto, pero aquí no se ve muy afectado el alcance de los chorros. Aquí lo que hicimos fue variar el diámetro de salida y mantuvimos un mismo espesor de pared. Bueno, en conclusiones, presentamos un nuevo método para medir el flujo másico. Hemos estudiado la dependencia del flujo másico en función del diámetro de salida y el espesor de pared. Son los primeros estudios donde se considera, más bien es el primer estudio donde se considera el espesor de pared para controlar el flujo másico. Obtenemos una correlación de tipo experimental para la descarga de flujo másico en paredes laterales. También la obtenemos cuando cuando el diámetro de salida es distinto, y obtenemos las trayectorias de los chorros, obtenemos las trayectorias de los chorros cuando emergen de las paredes. Y ahorita lo que estamos haciendo es cuando el espesor de pared es muy delgado en los contenedores. ¿Cuál es el efecto del flujo másico cuando el espesor de pared es muy delgado o casi nulo? Es en el primer diagrama que estoy señalando. El segundo es cuando tenemos el flujo másico que emerge desde el fondo, pero de un silo rebanado. Y el último, que es cuando existe el flujo material granular entre dos tubos, en un tubo anular, que estos son los que se utilizan para el proceso de transporte de sólidos. Nada más que aquí usan aire comprimido para transportar ese material granular, y en medio de ese tubo va también aire, ¿no? Para que no afecte la fricción en las paredes de los tubos. Y nuestras referencias, y aquí vemos que a pesar que son son granos de estos balines, se puede comportar como un gas por la dispersión que tiene entre las partículas. Un líquido, que es lo que generan las avalanchas, se puede decir que es un líquido, y el estado sólido del grano, donde el factor de empaquetamiento las partículas están muy pegadas, ¿no? Y sería todo. ¿Preguntas? Tú dices que haces experimentos con silos inclinados, y dices que eso no se puede hacer normalmente en silos reales, ¿no? Pero no, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tú tienes un contenedor y más bien el fondo lo pones inclinado. ¿Eso no hay silos de ese tipo? ¿Cómo? O sea, el silo es vertical. Ajá. Nada más que el fondo, digamos, no es plano, sino está inclinado. Es lo que queremos hacer con este. Sí. Con este. Sí. Pero eso, digamos, existen. No. Silos nada más, tenemos los que mostré en la figura, que son los de concreto o los de metal, pero la figura en el fondo o es en forma de tobera o simplemente el diámetro del silo y un orificio de perforación como si estuviera esta perforación, pero hasta el fondo del silo. O sea, y tampoco existen silos de los que se venden allá que tengan descarga lateral, o todos son por abajo. Todos son por abajo, porque si nos vamos al área de ingeniería es muy difícil a los existentes ya hacerles esas perforaciones. Entonces eso se tiene que hacer desde cero, desde el diseño. Sí, bueno, sí, pero habrá una ventaja de que estén a los lados más. La ventaja que encontramos es que
Es que todo el material se descarga y en los hilos tradicionales material se queda pegado en las paredes, en las paredes del contenedor, y es lo que genera muchas veces esa corrosión y la fermentación de que se está almacenando ese material. Y la ventaja que tiene esto es de que todo el material va a descargar y no se va a quedar ninguno atrapado en la pared. Bueno, en el contenedor, disco. ¿Una pregunta más? Tengo una pregunta, pero no es como de los antecedentes. ¿Qué es lo que determina el ángulo de reposo? ¿El tamaño El ángulo de reposo. Sí, el ángulo de reposo para un cierto tipo de grano, ¿cómo se determina? ¿De qué depende? Es este, ¿no? El ángulo de reposo cada material tiene su ángulo de reposo. Lo que hacen es, no sé, tú dejas caer arena, ¿no? Y se genera ese montículo. Ese ángulo que se genera al caerse ese montículo. ¿Pero de qué depende? ¿Del tamaño de grano? Sí, depende de las propiedades del grano. Porque todos, bueno, para estos que son en forma circular, se puede decir, su ángulo de reposo es de 27 grados. Pero la arena que es era más como granitos rectangulares, su ángulo de reposo es de 33. Pero cuando son material granular ya pegándole a polvo, su ángulo de reposo, como las partículas están más pegadas entre sí, pero tienen más cohesión entre sí, su ángulo de reposo puede alcanzar hasta los 90, bueno, unos 80 grados de este ángulo, cuando es polvos, más que nada. Y sí funciona en la forma y a la forma y el tamaño del grano. Y es una propiedad al parecer única de cada grano. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues agradecemos nuevamente a Armando. Gracias.